Buenos días, pues voy a hacer la presentación de la evidencia número 2 para la materia de bioestadística. Por ahí vamos a explicar lo que es una tabla de, eh, bueno, primeramente que nos piden sacar las tendencias centrales y dispersión de datos no agrupados y de tablas de contingencia. A mí voy a hacer la primera parte que será las tendencias centrales y dispersión en datos no agrupados. Como dice aquí, el ejemplo que nos pone en la siguiente tabla contiene datos referencias a las características de 20 niños recién nacidos y sus madres. Se le pide a usted que se clasifique si los menores tienen bajo peso. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, acuñó el término de recién nacido de bajo peso para identificar a todo aquel neonato con peso menor de 2.500 gramos. Por aquí tenemos la tabla. Y bueno, tenemos una tabla que está sin, no tiene un orden y por ahí nos faltaba llenar lo que era bajo peso del niño al nacer que no estaba llenado, pero ya lo llenamos aquí y como ven, pues bueno, son muy pocos aquí, y a lo mejor el primero que nos pone aquí es el de 2224, que sí es un niño de bajo peso al nacer, igual el 2245, el 2417 y el de 2005. Ya una vez que se llenó esto, nos piden que encontremos las siguientes medidas de tendencia central y dispersión en datos no agrupados para el peso en gramos y tallas. Bueno, lo primero que hicimos fue agrupar, ¿no? En dos diferentes categorías, lo del peso en gramos y aparte lo que sería la talla en centímetros del recién nacido. Se agruparon de forma ascendente, es decir, del menor al mayor en los dos grupos, ¿no? En tanto en peso como gramos de recién nacido, como en la talla. También vemos aquí la talla de 46 hasta 54. Con estos dos pudimos hacer todos los procedimientos que son de las medidas de tendencia central y dispersión, que son las siguientes. Bueno, pues primero nos piden qué es la media aritmética y sabemos que la media aritmética es la sumatoria de todo el conjunto dividido por el número de, eh, de datos, ¿no? Y por aquí, por ejemplo, en cuanto al peso, pues lo que hicimos fue sumar cada uno de estos y dividirlos entre el número que son 20 y nos quedó que la media aritmética era 3102.55. Exactamente igual hicimos el mismo proceso para la talla. Sumamos todos y los dividimos por el número que son 20 y nos quedó en 50.35. Aquí está lo que sería, pues bueno, la fórmula. Después nos pidieron lo que sacamos la mediana. Bueno, al tener ya en la tabla y ordenado de forma ascendente y ser un número par, pues tenemos que agarrar los dos números del medio, que sería el 10 y el 11, y dividirlos entre dos para poder sacar la mediana. Aquí tal, en la mediana central del peso, tuvimos que era 3.119 más 3.162 dividido entre 2 nos dio a 4.700. Exactamente igual lo hicimos para la talla, que fue 50-50, y bueno, nos da 100 y lo dividimos entre 2 nos dio 50. Después para la moda, pues sabemos que es el número, el dato que se repita más veces en los datos ordenados. En el peso en gramos, pues no, como vemos, no hay ningún dato que se repita, por lo cual no existe una moda. En cambio, en la talla, pues vemos que está el que más se repite por 6 veces es el número 50, a diferencia de todos los demás. Dado eso, pues sabemos que la moda, entonces en el primero en el peso no existe y en la talla es el 50. Después nos piden sacar el rango. El rango, vamos a tomar el dato mayor menos el dato menor de cada columna y con esto vamos a sacar el rango de estos. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos, por ejemplo, en el peso el dato menor que era 2005 contra el dato mayor que era 4170. En 4170 menos 2005 nos dio un rango de 2165. Exactamente lo mismo para la talla. Y agarramos el dato mayor que fue 54 menos 46 nos dio a 8.
Después nos piden la desviación promedio, en esta que es la sumatoria del dato menos la media aritmética entre el número de datos que hay. Esto en la sumatoria nos dio a 9.445.9 entre el número que fue 20 con una desviación promedio de 472.29. Exactamente para la talla que fue 1.58. Estamos viendo que aquí la variación o el promedio de desviación fue de casi 500 gramos. Nos piden la varianza, que la varianza, pues bueno, aquí es la misma sumatoria del dato menos la media aritmética, pero esto al cuadrado, ¿no? Entre el número de datos menos 1, que en este caso sería 19. Al hacer el procedimiento aritmético, que fue 664.170, no, 6.641.743 entre 19 nos da 349.565.41 como varianza y en la talla nos dio a 4.34. Hicimos el mismo proceso. Después nos piden la desviación estándar y sabemos que una vez teniendo la varianza, podemos sacar la raíz cuadrada de la varianza y esto sería la desviación estándar. Entre el peso nos da a 591.24 y en la talla nos da 2.08. Después nos piden el coeficiente de variación. Disculpen aquí que salió todo pegado. Bueno, es muy sencillo. Una vez teniendo lo que sería la desviación estándar con la media aritmética multiplicado por 100, nos da el coeficiente de variación, que en el peso sería 19.05 y en la talla de 4.13%. Después nos dicen que especificamos cuándo es necesario ordenar los datos y cuándo es necesario organizar en una tabla y calcular cada uno de los incisos anteriores. Es necesario ordenar los datos cuando estamos haciendo estadística descriptiva con medidas de tendencia central y dispersión de datos. Cuando es una cualitativa, pues no es necesario hacer el ordenamiento de una tabla y por lo tal no se requiere. A continuación, pues van a seguir mis compañeros explicando los que serían el inciso 2 y parte del 1, la segunda parte del 1. Pues bien, otra vez regreso para explicar la última parte, que es las medidas de la tendencia central y dispersión de datos agrupados. Y aquí nos dan un ejemplo que nos dan, con motivo de sus prácticas de servicio social, durante una semana se tomó un registro de la estatura de los pacientes agrupándolo en la tabla. Completa la tabla con los datos y columnas necesarias. Por aquí nada más, por ejemplo, tenemos esta tabla que nos queda aquí, la cortamos. Tome los límites dados como reales. Lo que nos dan son esto que está en azul, que son las clases, el límite inferior, el límite superior y la frecuencia de cada dato. De ahí, lo que hacemos, pues sacamos aunque sería la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta del porcentaje, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa y el porcentaje. Además, también sacamos lo que sería la medida central y estos datos que ahorita vamos a explicar para qué nos sirve cada de estos que llenamos. Con estos datos, bueno, pues ahí nos piden, nos van dando una serie de preguntas que vamos a ir contestando. La primera es, ¿cuál es la amplitud general de la tabla? Considerando los límites de la tabla ya como límites reales. Pues bueno, para la amplitud, como vimos en la fórmula, necesitamos lo que es el rango entre el número de clases. Y bueno, para sacar el rango tenemos que tener el dato mayor y el dato menor. El dato mayor sería 1.8, el dato menor 1.4, aquí en la tabla. Y el número de clases, como lo vemos aquí, son 8. Esto ya haciendo la operación, 1.8 menos 1.4 dividido entre 8 nos da 0.5, que esa sería la amplitud general de la tabla. Después nos piden cuál es el procedimiento para obtener la frecuencia acumulada. Bueno, el procedimiento es la frecuencia relativa más la siguiente frecuencia relativa. Es decir, por ejemplo, si lo vemos aquí, este es 5, que es la frecuencia relativa,
más la siguiente frecuencia relativa, que sería 11, nos da 16. Y luego otra vez, que es la frecuencia absoluta, eh, más la frecuencia relativa siguiente, que es 24, nos da 40. Y así nos vamos hasta obtener la última clase. Nos piden después la media aritmética de un conjunto de datos. Y por ejemplo, aquí es un poco diferente de como lo teníamos en los datos, no por clases. Es diferente la fórmula, pero bien, es la sumatoria de las X con la frecuencia dividido entre el número de datos de frecuencia. Por aquí, estos son los números que nos deben dar las frecuencias. Y para esto es específicamente, bueno, pues la sumatoria de X multiplicado por la frecuencia es que es la media. Vamos a ir agarrando esta, que sería este, sacar el límite, la diferencia entre el límite mayor menos el límite inferior es la media multiplicada por la frecuencia, y haciendo la sumatoria de esto nos daría la media aritmética, la sumatoria, y luego dividirlo entre el número de datos o de la sumatoria de la frecuencia, que son 187, nos daría la media aritmética. Después, para la mediana, pues bueno, aquí está la fórmula. Tendríamos el número de datos, que son 187 dividido entre 2, menos la frecuencia absoluta anterior a la clase. Primero tendríamos que sacar, bueno, primero sacamos el número que sería donde estaría nuestra eh, clase mediana, que sería sacar el número dividido entre 2, nos da lo que sería la frecuencia absoluta, que esta sería mayor de 53. Si la vemos aquí, buscamos cuál es mayor de 53 y pues esta ya se pasa porque es 53.8, entonces nos daría esta, que es la clase 6. De aquí, este es el renglón que vamos a tomar y vamos a ir hacia atrás y hacia adelante para poder hacer las operaciones. Pues bien, aquí como nos dice la hacia atrás, que sería el número entre 2 menos la frecuencia anterior. Y si vemos aquí la frecuencia anterior de lo que hablábamos,